La plaza del ayuntamiento estaba llena cuando el micrófono pasó de mano en mano. Él sostuvo los papeles con sellos húmedos y leyó su nombre en voz alta. La gente murmuró. El contrato quedaba anulado frente a todos. El aplauso fue breve y ajeno. El empresario dio un paso adelante, traje claro, sonrisa medida. Habló sin elevar la voz. Dijo que la montaña no se movía con buenas intenciones. Dijo que el esfuerzo pobre no cambia la realidad. Señaló el reloj caro y cerró el gesto con un silencio limpio. A un lado, la mochila vieja cayó al suelo. Dentro, una libreta gastada, un lápiz corto, una foto doblada, nada más. El viento levantó polvo sobre los zapatos abiertos. Él bajó la mirada y acomodó la correa rota. No respondió. Sintió calor en el cuello y frío en las manos. Pensó en la tarde, en volver por la misma calle, en comprar pan sencillo. Cuando el acto terminó, la plaza recuperó su orden. Los puestos abrieron. El sonido normal regresó. Por un instante, todo pareció estable otra vez. Antes de la plaza, hubo un camino largo y silencioso. Él empezó temprano, cuando la ciudad todavía olía a pan caliente y a humedad. Trabajó en talleres pequeños, con persianas medio rotas y mesas de madera marcadas por cortes viejos. Aprendió a medir sin regla nueva, a anotar con cuidado, a guardar recibos en sobres marrones. Cada jornada terminaba igual, con polvo en la ropa y una oración corta dicha sin prisa. Creía que el trabajo recto ordena el corazón. Durante años caminó la misma ruta. Pasaba por la ferretería del barrio, saludaba al dueño, compraba tornillos sueltos, guardaba las facturas en una carpeta azul. En casa, una habitación estrecha servía de oficina. Había una mesa, una lámpara cansada, un calendario colgado con chinches. En el calendario fechas marcadas con lápiz, promesas pequeñas, pagos cumplidos. Cada domingo, el sobre del alquiler se cerraba con cuidado. Su fe era discreta. No hablaba de ella. Se manifestaba en decisiones. Rechazó atajos. Devolvió dinero cobrado de más. Aceptó errores sin buscar excusas. Cuando el cansancio apretaba, se sentaba un minuto, respiraba y seguía. En el bolsillo llevaba una estampa doblada. No para mostrar, solo para recordar. La sacaba a veces en el autobús, la guardaba de nuevo. El proyecto llegó como llegan las cosas serias, sin ruido. Un anuncio en el tablón municipal, una reunión abierta, planos extendidos sobre una mesa larga. Se trataba de recuperar un sendero antiguo, de limpiar una ladera abandonada, de abrir paso donde había derrumbes. Él escuchó con atención, tomó notas, preguntó por permisos, por tiempos, por seguridad. Al final dejó su nombre escrito con letra clara. Aceptó condiciones duras, plazos estrechos, pagos fraccionados. Firmó con tinta azul. Guardó la copia en la carpeta. Compró botas nuevas con ahorro antiguo. Pidió herramientas prestadas. Organizó turnos con vecinos. Algunos se sumaron, otros dudaron. Él no insistió, siguió. Los primeros meses fueron trabajo físico. Retirar piedras, clasificar material, limpiar con paciencia. La montaña no se movía, pero cedía de a poco. Cada avance se anotaba, cada gasto se justificaba. En la mesa de la oficina se acumulaban documentos, licencias, recibos, informes. La lámpara iluminaba tarde. Afuera, el barrio se quedaba en silencio. Hubo sacrificios claros. Vendió el coche viejo, redujo comidas, postergó arreglos en casa. Una gotera quedó meses sin solución. La aceptó. Pensó que todo tiene su tiempo. En el cuaderno escribió frases breves. No eran consignas, eran recordatorios. Hoy paso corto, mañana revisar, no mentir. El lápiz se iba gastando. La familia acompañó como pudo. Pocas palabras, comidas simples, una mirada al salir. La fe se compartía así, sin discursos. A veces, al volver tarde, encontraba la mesa puesta. Se sentaba, comía despacio.
Daba gracias en silencio. Se acostaba con el cuerpo pesado y la mente clara. Los problemas llegaron sin aviso. Un permiso retrasado. Un proveedor que falló. Una semana de lluvia continua. Él ajustó el plan. Habló con quien debía. Presentó escritos. Esperó respuestas. Nunca faltó. Nunca pidió favores indebidos. Confiaba en que la constancia pesa. El empresario apareció más tarde. Llegó con coche brillante y asistentes. Observó el terreno. Hizo preguntas rápidas. Sonrió poco. Propuso cambios. Ofreció recursos. Pidió control. Él escuchó. Agradeció. Dijo que seguiría el acuerdo firmado. Hubo un gesto leve de desaprobación. Nada más. El trabajo continuó. Un día, el aviso llegó por correo, papel oficial, sello claro. Se anunciaba una revisión. Se pedían documentos. Él reunió todo, ordenó la carpeta, numeró páginas con cuidado, sin números visibles, solo marcas, entregó copias, firmó recibos, volvió al sendero. Trabajó igual. La revisión se extendió. El silencio administrativo pesó. El equipo se redujo. Algunos vecinos se fueron. Él asumió tareas dobles. El cuerpo protestó. La fe se volvió más breve, más seca, pero siguió. No esperaba premios, solo terminar. La cancelación fue pública, sin aviso previo. Los papeles que leyó en la plaza eran los mismos que había cuidado durante años. El argumento fue técnico, el tono neutro. La decisión firme. Lo perdido no era solo un contrato. Eran madrugadas, ahorros, confianza depositada. La carpeta azul quedó ligera. La mesa vacía. Después, en casa, revisó lo que quedaba. Herramientas gastadas, botas rotas, el calendario detenido en una semana pasada. Quitó las chinches. Dobló el calendario. Guardó la estampa en un cajón. No hubo quejas. Solo un orden nuevo, más pobre. El valor de la pérdida estaba en lo concreto. El dinero faltante. El tiempo no devuelto. La palabra empeñada sin efecto. También en lo simbólico. La idea de que el bien persevera. La sensación de caminar recto. Todo quedó suspendido. A veces, al leer estas líneas, alguien reconoce un esfuerzo largo que no fue visto y una carpeta que ya no pesa. Si así es, puede dejarlo dicho con calma, como quien comparte experiencias sin prisa. Después de la plaza, los días se hicieron iguales. No hubo pelea, no hubo gestos grandes, solo una repetición lenta. Se levantaba a la misma hora, aunque ya no había urgencia. Preparaba café con el mismo método, dejaba que hirviera un poco más de lo necesario. Bebía despacio. Miraba la pared sin colgar nada nuevo. Salía a caminar sin rumbo fijo. Pasaba por calles conocidas. Saludaba a quien encontraba. Las respuestas eran correctas, breves. Nadie preguntaba más. Él tampoco. El sendero de la montaña quedó fuera de su recorrido. Evitaba mirar hacia arriba. Prefería el suelo. Contaba pasos sin darse cuenta. Las herramientas quedaron ordenadas en una caja, cada una en su lugar. No las vendió, tampoco las usó. Las limpiaba a veces. Quitaba polvo, ajustaba tornillos, volvía a cerrar la tapa. Ese gesto se repitió muchas tardes, siempre igual, sin prisa, sin objetivo claro. En casa la mesa seguía en el mismo sitio. Comidas simples, pan, sopa, algo caliente. Comía solo. A veces dejaba parte sin terminar, no por tristeza, por falta de hambre. Lavaba el plato, lo secaba, lo guardaba. El sonido del agua era constante y suficiente. La fe cambió de forma. Ya no había palabras, tampoco pedidos. Era una presencia apagada, como una luz distante que no se enciende ni se apaga del todo. Por la noche, se sentaba en la cama, respiraba, cerraba los ojos. No esperaba respuesta. Solo permanecía quieto un momento más largo que antes. Los documentos perdieron importancia. La carpeta azul quedó en un estante bajo. No la abría. Sabía lo que había dentro. A veces la movía para limpiar.
El polvo volvía. El calendario antiguo seguía doblado en un cajón. No marcaba fechas nuevas. Los días pasaban igual. El cuerpo se acostumbró al peso menor, sin cargas, sin plazos. El cansancio era distinto. No venía del esfuerzo. Venía de la repetición sin sentido. Dormía más horas. Se despertaba igual. Soñaba poco. O no recordaba. Algunos conocidos dejaron de llamar. Otros llamaron una vez. Preguntaron cómo estaba. Respondió con frases correctas. Todo bien. Aquí. Ya sabes. Las conversaciones no avanzaban. Nadie insistía. Él agradecía esa distancia. El barrio seguía su ritmo. Ruido de mañanas, silencio de siestas, luces al anochecer. Él encajaba sin destacar. Era uno más. Caminaba despacio. Compraba lo justo. Pagaba en efectivo. Guardaba el cambio con cuidado. Hubo días de lluvia. Días de sol. No los anotó. No los comentó. El clima pasaba por encima. A veces miraba caer el agua desde la ventana. Pensaba en la ladera, en la tierra removida que ya no vería. No había rabia, solo un dato más. La estampa quedó olvidada en el cajón. No la buscó, tampoco la rechazó. Simplemente no estaba presente. La fe, si existía, era un hábito sin gesto. Como lavarse las manos sin pensar. Las mañanas del domingo eran iguales a las del martes. No había diferencia. No había preparación. El tiempo se volvió plano. La semana no tenía bordes. El reloj seguía marcando horas. Él las aceptaba. En ocasiones alguien mencionaba al empresario. Un rumor, una obra nueva, un éxito visible. Él escuchaba, asentía. No añadía nada, no comparaba, no discutía. La montaña seguía donde estaba. El cuerpo empezó a moverse con menos intención. Los hombros caídos, la mirada baja. No era derrota, era desgaste, como una tela usada muchas veces. Todavía útil, menos firme. Por la noche apagaba la luz temprano, se quedaba a oscuras. Escuchaba ruidos del edificio, pasos, puertas, voces lejanas. Todo seguía. Él también, sin empuje, sin resistencia. Algunas tardes, abría la caja de herramientas solo para confirmar que seguían allí. Las tocaba, cerraba. Ese contacto breve era un ritual vacío. No prometía nada. No cerraba nada. El silencio se volvió compañero. No molestaba. No consolaba. Simplemente estaba, como una silla más en la habitación. Él aprendió a moverse alrededor sin tropezar. En ese tiempo no buscó respuestas. No formuló preguntas grandes. La vida se redujo a acciones pequeñas. Repetidas, seguras, nada más. A veces, cuando alguien observa este tipo de silencio prolongado, entiende que acompañar sin palabras también puede ser suficiente. Llegó un día sin señal previa. No fue distinto a otros. Se levantó, preparó café, abrió la ventana. El aire entró igual. El ruido de la calle fue el mismo. Sin embargo, algo se detuvo por dentro. No hubo frase clara, solo una ausencia de impulso. Se sentó en la silla y permaneció allí más tiempo del habitual. Miró la mesa. La superficie mostraba marcas conocidas, ninguna nueva. Pensó en moverse y no lo hizo. Pensó en salir y no lo hizo. El cuerpo estaba presente. La voluntad, no. La mañana avanzó sin su participación. El café se enfrió. La luz cambió en la pared. No sintió urgencia. Tampoco tristeza. Era una neutralidad pesada. Como si todo estuviera colocado y ya no hiciera falta intervenir. Intentó ordenar algo. Tomó un trapo. Limpió un borde. Dejó el trapo sobre la mesa. Se quedó quieto. El gesto quedó incompleto. No por cansancio físico, por falta de motivo. Comprendió que no había energía para sostener decisiones, ni siquiera pequeñas. Pensó en la montaña sin verla. Pensó en la plaza sin gente. Pensó en su nombre pronunciado en voz ajena. No hubo reacción.
Los recuerdos aparecieron como datos sin carga. Estaban ahí. No pedían nada. Se levantó y fue al baño. Se miró al espejo. Reconoció el rostro. No buscó signos. No evaluó daños. Lavó las manos. Cerró el grifo. El agua dejó de correr. El sonido cesó. Permaneció un momento más frente al lavabo. Luego salió. En la habitación, la cama estaba hecha. Se sentó en el borde. Apoyó los pies en el suelo. Sintió el frío leve. Pensó que podría acostarse de nuevo. Pensó que no importaba. Ninguna opción destacaba. La fe, si aún existía, no tenía forma. No era negación. Tampoco espera. Era un espacio vacío donde antes había palabras breves. No había reproche. No había súplica. Solo un silencio sin destinatario. Recordó decisiones pasadas sin orgullo. Recordó errores sin culpa. Todo parecía nivelado, como si las diferencias hubieran sido borradas. No había balance. No había cuentas pendientes. Había una aceptación seca de lo que es. Se dio cuenta de que no esperaba nada de nadie, tampoco de sí mismo. Esa constatación no dolió. Fue clara, como una conclusión simple que no admite réplica. El día continuó. Preparó algo de comer sin hambre. Comió poco. Guardó lo restante. Lavó el plato. El gesto fue automático. Cada movimiento sucedía porque había aprendido a hacerlo, no porque lo eligiera. Se sentó otra vez. Escuchó pasos en el pasillo. Una puerta se cerró. Voces lejanas subieron y bajaron. El mundo seguía funcionando. No había resentimiento por eso. Era correcto que siguiera. Pensó en llamar a alguien y descartó la idea sin argumento. Pensó en escribir y no encontró destinatario. Pensó en rezar y no halló palabras. No forzó nada. Dejó que la falta de acción se asentara. La tarde cayó despacio. Encendió la luz cuando la oscuridad lo pidió. No antes. No después. La habitación se iluminó sin cambiar el estado interior. La claridad no trajo alivio. Tampoco incomodó. Se sentó en el suelo por un rato, apoyó la espalda en la pared, cerró los ojos. No buscó imágenes, no repasó escenas. Simplemente respiró. El aire entraba y salía. Eso era suficiente. Reconoció sin dramatismo que había llegado al límite de su propia fuerza. No como derrota, como hecho. No quedaba impulso que sostener, no quedaba explicación que dar. Todo intento parecía innecesario. La noche llegó completa. Se acostó vestido. Apagó la luz. El techo desapareció en la oscuridad. Permaneció despierto. No contó el tiempo. No contó pensamientos. Dejó que el cansancio estuviera. En ese punto, no hubo promesa. No hubo respuesta. No hubo señal. Solo una detención interior profunda y tranquila, donde incluso la idea de seguir dejó de tener forma. La mañana siguiente empezó igual que las otras, pero algo se desajustó. Al salir, encontró a un hombre sentado en el banco frente al portal. No parecía esperar a nadie. Tenía ropa sencilla, limpia, sin marcas visibles. Miraba el suelo como quien escucha algo que no suena. Él pasó de largo y luego se detuvo. No supo por qué. Volvió 2 pasos. El hombre levantó la vista sin sorpresa. Sus ojos eran atentos, no inquisitivos. No sonrió. Tampoco evitó la mirada. «Hace frío aquí por la mañana», dijo el hombre con voz baja. Él asintió. No añadió nada. Se quedó de pie, con las manos en los bolsillos. El silencio se acomodó entre ambos sin tensión. «La gotera sigue», continuó el hombre. «La del pasillo. Gotea más cuando llueve del norte». Él sintió un ajuste interno. No preguntó cómo lo sabía. Simplemente respondió. «No la he arreglado». El hombre asintió, como si esa respuesta ya estuviera prevista. Miró la fachada, luego el suelo. Guardó silencio. Caminaron juntos unos metros sin decidirlo. El paso era lento,
Nadie marcaba el ritmo. El barrio despertaba. Un comercio abría. Una persiana subía con ruido metálico. El hombre señaló la ferretería. «Aquí comprabas tornillos sueltos», dijo. «Siempre de cabeza plana». Él se detuvo. El recuerdo apareció con precisión. El dueño, el saludo, la bolsa pequeña. No hubo emoción fuerte, solo exactitud. «Sí», respondió. Siguieron. El hombre no preguntaba por qué había dejado de ir. No preguntaba nada que exigiera defensa. Se limitaba a nombrar detalles. «La carpeta azul está en el estante bajo», dijo. «La moviste para limpiar la semana pasada». Él sintió un peso leve en el pecho. No era amenaza, era reconocimiento. Como si alguien hubiera estado atento cuando nadie miraba. «No la abro», dijo. «No hace falta», respondió el hombre. Caminaron hasta la plaza sin acordarlo. El espacio estaba casi vacío. Un barrendero pasaba. Un perro cruzó sin prisa. El hombre se detuvo cerca del lugar del micrófono. No lo señaló. No hizo referencia directa. Solo miró el suelo. «Aquí», dijo. «Te quedaste quieto cuando terminaron de leer». Él recordó el polvo, el sonido breve del aplauso, la mochila cayendo. No había reproche en la voz del hombre. Tampoco consuelo. Era una constatación limpia. «No había nada que decir», respondió. «Lo sé», dijo el hombre. Se sentaron en un banco. El sol empezaba a calentar. El hombre sacó un trozo de pan envuelto en papel. Lo partió en dos. Ofreció una mitad sin insistir. Él la tomó. Comieron en silencio. «La montaña no se mueve», dijo el hombre mirando a lo lejos. «No así». Él esperó. No hubo explicación. «Tampoco se queda igual», añadió el hombre, «aunque parezca». Él masticó despacio. Tragó. No respondió. El hombre habló de cosas pequeñas. Del horario del autobús que pasa más vacío los jueves. Del banco de madera que cruje más del lado derecho. De la lámpara de la oficina que parpadea antes de apagarse. Cada detalle era correcto, preciso. No había preguntas directas. No había consejos. «Dormiste vestido anoche», dijo en un momento. «Apagaste la luz tarde». Él sintió el impulso de preguntar quién era. No lo hizo. La pregunta parecía fuera de lugar. «Sí», dijo simplemente. El hombre asintió. Miró el cielo. Guardó el papel del pan en el bolsillo. «No has pedido nada», dijo. «Desde hace tiempo». No era acusación, era un dato. Él lo aceptó. «No sabía qué pedir», respondió. «Está bien», dijo el hombre. «A veces no se pide». El silencio volvió. No incómodo. Denso, pero estable. Como una mesa firme. Se levantaron, caminaron hacia la salida de la plaza. El hombre se detuvo. «El sendero tenía un tramo limpio», dijo, «antes de la lluvia larga». Él recordó el esfuerzo. Las manos cansadas, la tierra apartada. Asintió. «Quedó así», dijo. «A medias». «A medias es una forma», respondió el hombre. «No es nada». No añadió más. No explicó. Caminaron un poco más. El hombre se detuvo frente a su portal. Miró la fachada. Tocó la pared con los dedos, como quien comprueba una temperatura. «El agua deja marca», dijo. «Pero también pasa». Él abrió la puerta. Dudó. Miró al hombre. «¿Vas a subir?», preguntó sin saber por qué. El hombre negó con la cabeza. «No hoy», dijo. No hubo despedida formal. El hombre se dio la vuelta y se fue por la calle lateral. Su paso no era apresurado, tampoco lento. Era exacto. Él subió las escaleras, entró en casa, cerró la puerta. Se quedó de pie en el pasillo. Miró la gotera. Escuchó una gota caer. Tomó un cubo y lo colocó debajo. No por solución, por orden. Se sentó en la mesa. Abrió la carpeta azul sin prisa. No para revisar, solo para tocar el papel. Cerró de nuevo. Se levantó. Apagó la lámpara que parpadeaba. No se apagó. Volvió a intentar. Esta vez sí.
Se dio cuenta de que el silencio había cambiado. No era más ligero, era distinto, como si hubiera alguien más en la habitación, aunque estuviera solo. Se sentó. Respiró. No formuló preguntas. Tampoco buscó sentido. Simplemente permaneció. El encuentro no terminó en la plaza. Continuó en la memoria durante los días siguientes. No volvió a ver al hombre, pero su presencia quedó activa. No como voz, como orden interno. Cada gesto empezó a revelar una capa olvidada. Abrió la carpeta azul una mañana sin intención clara. Sacó los papeles uno por uno. No los leyó para justificarse. Los miró como quien revisa herramientas usadas. Encontró un recibo con una firma incompleta. Recordó la prisa de aquel día. Recordó haber aceptado sin revisar un detalle. No fue ilegal. Tampoco fue limpio del todo. Lo había dejado pasar. Cerró los ojos. No se defendió. No explicó nada en su mente. Simplemente aceptó el hecho. Aquella concesión pequeña había abierto una cadena. No causó la cancelación, pero la facilitó. Esa verdad no gritó. Se asentó. Siguió revisando. Un correo impreso. Una fecha mal anotada. Un informe entregado fuera de plazo. Había razones. Cansancio. Lluvia. Falta de personal. Ninguna era mentira. Ninguna anulaba el error. Comprendió que había empezado a trabajar para resistir, no para cuidar. Recordó una conversación con un vecino. Había prometido incluirlo en un turno. Luego lo dejó fuera por rapidez. No lo volvió a llamar. El proyecto avanzó igual. La relación no. Esa omisión regresó ahora con peso concreto. Se dio cuenta de que había confundido constancia con dureza. Había cerrado espacios por miedo a perder control. No por maldad, por temor. Ese temor había erosionado algo esencial. No la fe como idea, la fe como escucha. El hombre del banco no había señalado culpas grandes, había nombrado detalles. En esos detalles estaba la verdad. No había acusación externa, solo una correspondencia exacta entre lo vivido y lo hecho. Se sentó en la mesa y dejó los papeles ordenados. No los rompió, no los guardó de nuevo, los dejó visibles, como quien acepta ver. Respiró despacio. El cuerpo respondió con cansancio real, distinto al desgaste anterior. Era cansancio honesto. Pensó en la montaña, en el tramo limpio antes de la lluvia. Entendió que había trabajado bien allí, sin atajos, sin cálculo. Luego había empezado a proteger resultados, a medir imagen, a cerrar preguntas. La montaña no se movió, pero él sí, se movió hacia adentro. No hubo lágrimas, no hubo frases solemnes, solo una claridad seca. Había elegido mal en momentos pequeños, no para ganar dinero, para no perder tiempo. Esa elección tenía consecuencias visibles ahora. Recordó la estampa olvidada en el cajón. La sacó. Estaba doblada. La alisó con la mano. No rezó. No pidió perdón con palabras. Reconoció una distancia creada por él mismo. Eso fue suficiente por ese momento. Durante los días siguientes, la verdad siguió apareciendo sin violencia. En la ferretería recordó una vez que pagó menos por error y no volvió. En el autobús recordó una conversación evitada. En casa recordó un silencio impuesto. Cada recuerdo venía con su peso exacto. Ni más, ni menos. No intentó compensar. No buscó equilibrar con gestos rápidos. Se limitó a escuchar, a dejar que la memoria hiciera su trabajo. El pasado no pedía reparación inmediata, pedía reconocimiento. Un día volvió a pasar por la plaza. Se sentó en el mismo banco. Observó el espacio. No había rabia. Tampoco nostalgia. Solo ubicación. Comprendió que el empresario no era el centro de la herida. Había sido un espejo duro, nada más. La fe empezó a reaparecer sin forma religiosa. Era atención. Era verdad dicha hacia adentro. Era aceptar límites. No se tradujo en palabras altas.
se tradujo en decisiones pequeñas, como volver a la ferretería y pagar una deuda antigua, como llamar al vecino y escuchar sin excusas. Nadie aplaudió esos gestos. Nadie los vio. Eso los hizo posibles. La verdad no buscaba testigos, buscaba orden. El recuerdo del hombre seguía presente, no como figura, como criterio. Cada vez que dudaba, aparecía una pregunta silenciosa. No imponía respuesta, solo mostraba dirección. Hubo una noche en que abrió la ventana y dejó entrar el aire frío. Pensó en la gotera. Compró materiales sencillos al día siguiente. La arregló sin prisa, no por estética, por coherencia. La carpeta azul volvió al estante, no como negación, como archivo asumido. La mesa quedó despejada. La lámpara dejó de parpadear. Cambió el foco. El gesto fue simple, el efecto claro. En ese tiempo entendió que escuchar estas historias requiere una atención particular, la misma que sostiene este espacio compartido por personas que valoran la pausa y la profundidad más que el ruido. La verdad no cerró el pasado, lo ordenó, no le devolvió lo perdido, le devolvió el lugar correcto a cada cosa. El cansancio siguió, pero ya no era vacío, era tránsito. Al final de esa etapa, no hubo conclusión verbal. Hubo una disposición nueva, estar disponible para lo que viniera sin protegerse del todo. Aceptar que la montaña no se mueve a voluntad, pero el corazón sí puede hacerlo cuando deja de resistir la verdad. El cambio no llegó como anuncio, llegó como una serie de hechos pequeños, casi invisibles. Primero apareció la duda, no sobre la verdad descubierta, sino sobre qué hacer con ella. No había instrucciones, no había promesas, solo una pregunta abierta que no exigía prisa. La duda se presentó una mañana, al revisar el buzón. Había un sobre sin membrete oficial. Dentro, una nota breve de la oficina municipal. No ofrecía restitución, no pedía disculpas. Informaba de una revisión interna y de la posibilidad de reactivar tramos menores del sendero con presupuesto reducido. Nada más. No era una victoria, era un dato. Guardó la nota en el bolsillo y salió a caminar. No decidió nada ese día. Observó el barrio con atención distinta. Vio una grieta nueva en la acera. Vio una persiana que no subía del todo. Pensó en la palabra posibilidad sin adornos. No la convirtió en esperanza. La dejó estar. La duda volvió al día siguiente, al abrir la caja de herramientas. Tomó una llave, la pesó en la mano, la devolvió, cerró la caja, se sentó. Comprendió que el paso siguiente no debía ser grande, no debía parecer respuesta a una herida, debía ser coherente con el orden recuperado. El hecho llegó sin ceremonia. Un vecino llamó a la puerta. No para pedir trabajo, para preguntar si podía ayudar a arreglar un tramo del camino que usaban los niños para ir a la escuela. Era corto. Estaba lleno de piedras sueltas. No había presupuesto, solo tiempo compartido. Él escuchó. No respondió enseguida. Miró el suelo. Pensó en el tramo limpio antes de la lluvia. Pensó en la promesa incumplida al mismo vecino años atrás. Asintió. «Puedo ver el lugar», dijo. Fueron caminando. El tramo era modesto. Nada que demostrar, nada que inaugurar. Tomó medidas simples. Anotó en una hoja suelta. No pidió permisos complejos. Preguntó horarios. Calculó esfuerzos. La duda se transformó en claridad funcional. El trabajo empezó una semana después. 2 mañanas. 3 personas. Herramientas gastadas. Sin anuncios. Sin fotos. El cuerpo recordó movimientos antiguos. La espalda protestó. Las manos respondieron. El tramo quedó seguro, no perfecto, usable. Ese fue el primer hecho. No cambió su situación económica. No limpió su nombre. No movió la montaña. Pero algo se reordenó. El trabajo volvió a tener sentido propio, sin expectativa externa.
El segundo hecho fue más concreto. Recibió una llamada de la oficina. Le ofrecían un contrato menor para mantenimiento, condiciones claras, pago limitado, sin exposición pública. Aceptó sin negociar imagen. Firmó con atención. Guardó la copia en la carpeta, ahora más delgada. El primer día de ese nuevo encargo fue sobrio. Llegó temprano. Saludó. Recibió instrucciones. Cumplió. No explicó su pasado. No pidió trato especial. El trabajo fue correcto. Al final del día cobró lo acordado. Compró pan. Volvió a casa. Cenó. Los efectos no fueron inmediatos, pero fueron acumulativos. El cuerpo recuperó ritmo. El sueño se ordenó. La mesa volvió a ser lugar de trabajo. La lámpara encendía sin parpadear. La fe, sin palabras, se volvió confianza operativa. Hacer lo que toca. Decir lo que es. Hubo una conversación con el empresario meses después. Coincidieron en un acto menor. El saludo fue formal. No hubo reproches. No hubo revancha. El empresario habló de proyectos grandes. Él escuchó. Respondió lo justo. No buscó aprobación. Tampoco evitó la mirada. La montaña seguía inmóvil. Ya no importaba. Las consecuencias se extendieron a otros. El vecino que ayudó en el tramo lo recomendó para arreglos pequeños. Nada estable, nada seguro, pero constante. El dinero alcanzaba, no sobraba, alcanzaba. En casa, el orden se sostuvo. La gotera no volvió. El calendario volvió a colgarse, esta vez sin marcas obsesivas. Los días tenían bordes suaves. Domingo volvió a sentirse distinto, no por ritual, sino por ritmo. La duda reaparecía a veces, no como amenaza, como recordatorio de fragilidad. Cada vez, la respuesta era concreta. Revisar, escuchar, corregir a tiempo, no endurecer. Un día regresó al sendero antiguo, no por encargo, por caminar. Encontró el tramo limpio cubierto de hojas. No intentó despejarlo. Sonrió apenas. Entendió que el trabajo hecho permanece incluso cuando se cubre. La montaña no se mueve para exhibirse. El hecho más claro llegó sin ruido. Un pago atrasado fue corregido por la oficina. No por justicia tardía, por procedimiento. El dinero entró. Pagó deudas pequeñas, guardó una parte, no celebró, anotó. Las consecuencias interiores fueron más visibles que las externas. Ya no evitaba la plaza. Podía sentarse allí sin tensión. El recuerdo estaba integrado. No había que borrar nada. Todo ocupaba su lugar. El segundo tramo con los niños se mantuvo. Nadie lo inauguró. Nadie lo fotografió. Cada mañana, los pasos lo confirmaban. Ese uso cotidiano era suficiente. La fe se expresó en elecciones simples. Decir no cuando no podía. Decir sí cuando correspondía. No prometer más de lo posible. No protegerse con dureza. La verdad seguía siendo criterio, no bandera. En una tarde tranquila, se encontró pensando en el hombre del banco, no como figura mística, como presencia que había activado un proceso. No buscó verlo. No lo necesitaba. Lo aprendido ya estaba en marcha. El trabajo no creció en tamaño, creció en coherencia. La dignidad volvió sin ruido, no como premio, como consecuencia natural de decisiones alineadas. La montaña seguía ahí, imponente, indiferente. Ya no era desafío, era paisaje. Él caminaba a su lado con paso medido. No esperaba moverla, no se sentía menos por ello. Al final de ese tiempo, comprendió que el segundo chance no siempre cambia el escenario, pero cambia la manera de habitarlo. Eso era suficiente. La vida tomó una forma ordenada sin esfuerzo visible. No hubo salto, hubo continuidad. Se levantaba temprano y abría la ventana. El aire entraba limpio. La calle tenía su sonido habitual. Preparaba café con el mismo método, ahora sin prisa innecesaria. Bebía despacio. Pensaba en el día concreto, no en semanas enteras. El trabajo se distribuyó en tareas pequeñas. Mantenimiento, reparaciones simples, caminos cortos,
Aprendió a decir hasta dónde llegaba. Cuando algo no era posible, lo decía con calma. Esa claridad evitó desgaste. Los demás lo entendían. Algunos se quedaban, otros no. No importaba. La influencia sobre otros fue discreta. Un vecino aprendió a medir mejor, otro a esperar el secado correcto. Los niños cruzaban el tramo seguro sin saber quién lo había arreglado. Nadie lo mencionaba. El sendero cumplía su función. Eso bastaba. En casa, la mesa volvió a ser centro. Papeles ordenados, herramientas limpias. La carpeta azul permanecía en su sitio, cerrada, pero ya no pesaba. Era archivo, no herida. La estampa quedó sobre la mesa una tarde y luego volvió al cajón. No por rechazo, por naturalidad. Las comidas recuperaron ritmo. Pan sencillo, algo caliente. A veces compañía, a veces silencio. Ambos eran aceptables. El cuerpo respondió con sueño regular. El cansancio, cuando aparecía, tenía causa clara y descanso posible. Los domingos encontraron su diferencia sin ritual forzado. Caminaba un poco más. Miraba la montaña desde un punto abierto. No pensaba en moverla. Pensaba en el camino que la rodeaba, en la sombra que daba, en el agua que bajaba cuando llovía. El paisaje dejó de ser obstáculo. Se volvió contexto. La fe se asentó como fondo estable. No como tema, no como discurso. Era una atención constante a la verdad de cada gesto. Si algo se desviaba, se corregía pronto. Sin drama, sin dureza. La escucha interior seguía activa. Hubo momentos de duda. Llegaron y se fueron. No arrastraron. La memoria del orden recuperado funcionaba como referencia. Cuando algo no encajaba, se detenía. Respiraba. Elegía con cuidado. Esa pausa cambió todo. El empresario volvió a aparecer en conversaciones ajenas. Nuevos proyectos, nuevas montañas. Él escuchaba sin comparación. Cada quien seguía su ruta. No había competencia, solo diferencias. Una tarde arregló un banco viejo en la plaza. Nadie lo pidió. Nadie lo agradeció en voz alta. El banco quedó firme. Alguien se sentó. Alguien más después. La plaza siguió siendo plaza. Al volver a casa, cerró la puerta con suavidad. Encendió la luz. Se sentó. Pensó en el recorrido sin hacer balance. No había cuentas que saldar. Todo estaba en su lugar suficiente. La noche llegó con calma. Apagó la luz a tiempo. Se acostó. Escuchó ruidos lejanos. No los interpretó. Dejó que estuvieran. El silencio no pesaba. Acompañaba. Al amanecer siguiente, el orden continuó sin anuncio. El café, la ventana, el día. No esperaba nada extraordinario. No lo necesitaba. En ese estado sencillo, entendió que hay lugares donde esta calma no es casual, donde la pausa y la atención sostienen historias como esta, sin ruido, sin prisa, como una mesa preparada al final del día.